todos los creyentes justos en Yeshua como participantes de la resurrección de las creaciones espirituales. Tal vez el número 7000 sea solo simbólico, pero en las escrituras citadas en la sección 1 de este folleto, los justos muertos y vivos que esperan el regreso del Mesías serán arrebatados con él en el aire y recibirán cuerpos resucitados. Esto está ampliamente documentado por los apóstoles y escrito para ser un consuelo, no un terror. De hecho, Juan escribe en Apocalipsis que los justos en número que nadie podía contar incluye a toda nación, tribu y lengua. Apocalipsis 5, 9 y 7, 9. Apocalipsis 20 resume los eventos después de la primera resurrección, que es la resurrección de los justos. La resurrección es la restauración de un ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Aunque el ser recién resucitado, unificado, se transforma grandemente a la vida mortal, él es, entre comillas, como ángeles. Sin embargo, una vez que ocurra la primera resurrección, presumiblemente aquellos que la esperan en Gan Edén recibirán esos cuerpos junto con aquellos que están vivos y permanecen en la tierra en la resurrección. Aquellos que no son contados y reunidos en la primera resurrección deben esperar una segunda resurrección después del reinado de 1000 años del Mesías. Al final de esa época, la serpiente se suelta por poco tiempo y engañará a muchos de los que están vivos en la tierra. Después de una última guerra mundial, la serpiente será arrojada al abismo con la bestia y el falso profeta. Aquí es cuando tiene lugar la segunda resurrección. Comienza lo que se llama el juicio del gran trono blanco, y se abren los libros. Y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Todos los que se perdieron la primera resurrección son llevados ante el juez, y los libros son abiertos. Los juicios se asignan y ejecutan de acuerdo con las obras de cada uno, y comienza una nueva era. La era del reinado de 1000 años del Mesías se transforma en la era del Olam Abba, o el mundo venidero, y la Nueva Jerusalén. En este punto, la narrativa de Juan converge con la del Rabí Azulay. La ciudad de la Nueva Jerusalén es descrita como con nuevas murallas. La descripción del oro y otras piedras preciosas es extensa en Apocalipsis 21 del 10 al 27. La descripción de Rabí Azulay de los israelitas resucitados como volando con águilas coincide con la experiencia de los israelitas cuando salieron de Egipto en una especie de paleoprofecía de la resurrección. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Éxodo 19 del 3 al 9. El contexto de las alas de águila es la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Juan profetiza que a la mujer de Apocalipsis se le darán las 2 alas de la gran águila. Incluso Juan dice que el ángel me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Apocalipsis 21:10. Esto debería traer a la mente la enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas 4:26 acerca de nuestra madre Sara, que es de arriba, contra Agar, la esclava de abajo. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Ella es nuestra madre. Sara arriba es un símbolo de resurrección en su intercesión por la resurrección de Isaac y su entierro en la puerta de entrada de regreso al Gan Edén. Esto conduce a una nueva Jerusalén para aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Otro punto de referencia es la promesa de un sacerdocio del reino a Israel. Este Israel libre tenía la intención de volar en la nube como águilas, pero cayeron en el pecado del becerro de oro cuando Moisés se detuvo en la alta montaña. Sin embargo, la promesa del sacerdocio se había extendido con anterioridad a los israelitas que aún estaban arriba. En Apocalipsis, la primera resurrección resulta en un sacerdocio de 1000 años en la tierra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. La referencia mística judía al palacio del Mesías como el nido de pájaros tiene al menos una correlación simbólica con los fundamentos bíblicos, el rescate y por lo tanto la resurrección de Israel. Yeshua enseña la segunda resurrección en otro pasaje. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 21 al 29. La voz, según establecen las escrituras y la tradición, es el toque de trompeta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Yeshua da algunos puntos relevantes para nuestro estudio. 1. Escuchar y obedecer la palabra hace que uno pase
de muerte a la vida. Quizás la frase entrar en el reino de los cielos es equivalente a en. 2. La hora de la resurrección está llegando y ahora es. ¿Cómo puede ser esto a menos que Yeshua se esté refiriendo a algo que los justos ya practican, la Santa Asamblea de Rosh Hashanah? 3. Solo los que oyen, viven. El contexto para escuchar en las Escrituras es obedecer la palabra, que se encuentra en la declaración de fe israelita y el mandamiento más grande del que dependen todos los demás mandamientos. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. 4. Yeshua implica que la resurrección a la vida es la primera resurrección y la resurrección al juicio es la segunda. Es infructuoso debatir si algún individuo escuchó y obedeció la palabra porque Yeshua dice que da vida a quien quiere. Noé fue un hombre justo en su generación. No se compara a Noé con otra generación más santa porque la suya fue la más malvada. A Yeshua se le da la discreción de juzgar a una persona de acuerdo con la situación en la que nació y la palabra disponible para la persona. Isha, mujer o esposa. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9. La palabra hebrea Isha tiene 3 significados: mujer, esposa y el nombre de Eva antes de que Adán la rebautizara como Shabá o Eva. Significativamente, tanto los ángeles como el jardinero en el Evangelio de Juan llaman a María Isha. Una mujer tiene una esencia de fuego, Esh, ya sea santa o adúltera. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6, 27 al 29. Hay un juego de palabras entre hombre, Ish, y mujer, Isha, o Eshet. Para decir su esposo, en hebreo se dice Isha, uniendo Ish, esposo, y a, sufijo posesivo femenino. La mujer, Isha, es en realidad su marido, Isha, y por lo tanto quien la adulteró. No debe separarse lo que es un no, ni siquiera lingüísticamente. Hay una unidad y una integridad entre el esposo y la esposa que no deben ser separadas. En el texto de Levítico 1:9, un juego de palabras demuestra cómo el hebreo puede incrustar significado en un pasaje. La ofrenda de Olá se quema entera, excepto la piel. La piel permanece en la tierra mientras que el resto se quema por completo. 1. Degollará el becerro delante de Jehová, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Levítico 1:5. 2. Luego despellejará el holocausto y lo cortará en pedazos. 3. Los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. 4. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está sobre el fuego que está sobre el altar. 5. Lavará con agua sus entrañas y sus patas. Y 6. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto o la ofrenda encendida y shesh de aroma agradable a Jehová. Apocalipsis 6 del 9 al 11 describe a las almas bajo el altar que piden que su sangre sea vengada.
Esta sangre era parte de su ofrenda Olá. Su piel fue quemada, entre comillas, y dejada en la tierra para la resurrección. Sus partes internas han sido lavadas con agua por la palabra y luego purificadas en fuego del Espíritu Santo. Un cuerpo judío se prepara para el entierro lavándolo y envolviéndolo. El aroma tranquilizador del sacrificio es aceptado en la tradición rabínica como una descripción física de la complacencia del Padre cuando sus hijos lo aman obedeciéndole. La pronunciación de las palabras hebreas antes de la inserción de las vocales dependía de conocer el contexto de la palabra, por lo que Ishe, por fuego, habría sido pronunciado correctamente por el lector. Sin vocales, sin embargo, Ishe se puede pronunciar Isha, un juego de palabras entre por fuego y mujer. Ahora bien, tiene sentido. ¿Por qué un hombre llevaría brasas en su pecho si tomara la esposa de otro hombre? La santa ofrenda de obediencia se convierte en brasas ardientes para los desobedientes. Una ofrenda de Olá proviene de la raíz subir, no solo porque se eleva en humo, sino porque eleva el alma de la persona que realiza este acto. Si queremos que el alma vaya a alguna parte, se hace arriba. La persona más pobre solo podía traer una paloma para una Olá, pero tranquilizadoramente, el palacio del Mesías en el jardín inferior se llama el nido de pájaro. La Olá es una imagen de cómo un individuo asciende al jardín, ya que la raíz Alá del Strong H5930 se usa como algo más que toda la ofrenda quemada, sino también como subida, escalera o escalones. Volver a vivir en la tierra de Israel se llama Aliá. Israel representa el jardín que se cierne justo encima de él, pero fuera de la vista del ojo natural. La ofrenda de resurrección. En la sección 1, numerosos pasajes de la Torá estaban ligados a las expectativas judías con respecto a la resurrección. En la sección 2, las fuentes judías más tradicionales se cruzaron con las escrituras. Con todos los temas interrelacionados de la resurrección y al menos una comprensión general del proceso de la muerte, la experiencia después de la muerte, la primera resurrección, el reinado del Mesías y la segunda resurrección. Otro pasaje de las Escrituras arroja luz sobre el antiguo altar de sacrificios, Isaac y la resurrección. Aquí hay algunas palabras de vocabulario hebreo que enriquecen las conexiones. Mishbeach, Cohen, Olá, ofrenda de paz de Shlamim, de la misma raíz que Shalom. Levítico instruye minuciosamente a Israel en los rituales del sacrificio. Un pasaje en particular, Levítico 6, 8 al 13 y 6 del 1 al 6 en la Biblia hebrea, es un ejemplo de cómo las profecías de la semilla de la Torá enseñan la resurrección. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá sus otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana
y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6, del 8 al 13. Para desentrañar más fácilmente las profecías, es necesario saber que Abraham fue instruido a ofrecer a Isaac como una ofrenda olá, que a veces se traduce como ofrenda quemada completa. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, entre paréntesis olá, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Regrese al pasaje de Levítico anterior y trate de sustituir la palabra resurrección cada vez que vea ofrenda quemada u holocausto. Esto da un contexto de los principios de la resurrección. Si aún no está claro, aquí hay un estudio línea por línea de una traducción que conserva la transliteración de la ofrenda olá, el altar, el mishbeach y el sacerdote Cohen. Tabla. Del lado izquierdo, ofrenda olá de Levítico, y del lado derecho, el comentario. Jehová habló a Moisés diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda olá. Comentario. Aarón es conocido en el judaísmo por su atributo de bondad amorosa y disposición a interceder en el nombre de los israelitas cuando pecaron. El servicio de la ofrenda de resurrección se da a un sacerdocio que es heredero de uno conocido por su misericordia. Ustedes lo han hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. La consagración Hamishkah de los sacerdotes en Levítico 8:8 es a través de su unción. Yimshah, la raíz hebrea Mashach, es la raíz de Meshiach o Mesías, Cristo. Los sacerdotes de la ofrenda de olá son una especie de Mesías que también ordenan a sus hijos que se ofrezcan a sí mismos como sacrificio vivo. Romanos 12:1. Ofrenda olá. Es la ofrenda de olá que permanece en la llama, en el mishbeach, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del mishbeach se mantendrá encendido en ella. Comentario. La ofrenda de resurrección perdura o permanece en la llama del Espíritu Santo en el altar de bronce. El primer fuego del altar fue encendido por el fuego del cielo. Ofrenda olá. El Cohen se vestirá con su túnica de lino ajustada y se vestirá con el lino mishnasim sobre sus carnes. Comentario. El sacerdote se viste de lino para entender el fuego de la resurrección. Juan describe a tal persona. Entre paréntesis, vi a uno como un hijo del hombre, vestido con un manto que le llegaba hasta los pies, y ceñido sobre su pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies eran como bronce bruñido, cuando se ha hecho brillar en un horno. Cuando lo vi, caí a sus pies como un muerto, y puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el viviente, y yo estaba muerto, y he aquí que vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, del 13 al 15 y del 17 al 18. Ofrenda olá. Levantará las cenizas
que el fuego consumirá de la ofrenda olá en el Mishbeach y las colocará junto al Mishbeach. Comentario. Las cenizas son las almas de los justos que son agitadas por el Cohen en el altar para consumir a la bestia de la ofrenda olá. Estas cenizas se colocan en la base del altar y luego se trasladan a un lugar puro, el jardín. Ofrenda olá. Se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras. Comentario. La analogía es que mientras un siervo prepara la comida del amo, ensucia sus vestiduras. Cuando está preparado para entrar en la presencia del amo, para servir la comida, se pone su mejor ropa. Yeshua tomó la vestidura terrenal de la carne humana, pero volvió a vestirse de la gloria que era suya desde el principio en la resurrección. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que habían tenido. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, te abstendrás de juzgar y vengar nuestra sangre sobre los moradores de la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos un manto blanco, y se les dijo que debían descansar un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos habían sido. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Aquellos que esperan que el resto de los justos sean añadidos para la primera resurrección son dados. Ofrenda olá. Y llevarás las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Comentario. Una vez que los justos mueren, sus cenizas, que simbolizan el alma purificada, se trasladan al jardín inferior, un lugar puro para esperar la resurrección. Ofrenda olá. El fuego del Mishbeach permanecerá encendido en él, no se apagará, y el Cohen encenderá leña sobre ella todas las mañanas. Comentario. La purificación de los santos es un proceso continuo y diario. La leña se enciende cada mañana como la oportunidad de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Debido a que el Cohen Yeshua es un sumo sacerdote misericordioso, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ofrenda de olá. Colocará sobre ella la ofrenda olá y hará que las grasas de la ofrenda de paz se conviertan en humo. Comentario. La ofrenda quemada continua del sacrificio de la mañana es seguida por el sacrificio de la tarde. Hay una primera y una segunda resurrección. El resto de los muertos no volvió a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 25. Junto con la ofrenda de resurrección, una ofrenda de paz, o shlamim, se eleva con ella. Esta no es solo una ofrenda de paz, sino una ofrenda de perfección o finalización. La resurrección vuelve a unir el espíritu, el alma y el cuerpo para completarlos. Significativamente, una ofrenda de shlamim debe ser consumida por completo dentro de 3 días. El que come al tercer día es ofensivo y el que sigue comiendo es considerado culpable. El castigo es ser cortado de su parentela. Ofrenda olá. Un fuego continuamente permanecerá encendido en el Mishbeach. No lo extinguirás. Comentario. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26.
Los que entran en la primera resurrección están eternamente encendidos como aquel que tiene ojos como una llama de fuego, porque Él fue la ofrenda de resurrección y los justos lo han seguido ofreciéndose a sí mismos también por el reino. Norte escondido. Otro requisito para la ofrenda olá es que debía ser sacrificada en el lado norte, Tzafuná, del altar. Levítico 1:11. Este es el lado oculto porque Tzafón en hebreo también puede significar oculto. ¿Podría la ubicación del árbol de la crucifixión de Yeshua haber estado ubicada al norte del altar? La matanza de la ofrenda de purificación para un sacerdote también era el lado norte del altar. En estos tipos, tanto la persona resucitada como el sacerdocio son asesinados simbólicamente al norte del altar o escondidos. Esto describe la ubicación de las almas debajo del altar en Apocalipsis, descansando y escondidas del resto de su gente en la tierra por un corto tiempo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Salmo 48 del 1 al 3. Si uno se pregunta qué tan grande es el jardín inferior o el palacio del Mesías, solo podría ser especulación, porque es un reino espiritual que ya está presente, a la mano. A diferencia de Yeshua, los creyentes de hoy todavía no pueden moverse a voluntad entre la tierra física y el reino espiritual, ni pueden viajar en el tiempo como Yeshua o su discípulo Felipe cuando subió al carro del etíope para explicar el rollo de Isaías. Sin intervención sobrenatural, o uno está vivo en la tierra o entra en el jardín inferior. Algunos de los profetas, y tal vez María en el huerto, brevemente entraron, entre comillas. Es posible que Elías y Enoc puedan moverse a voluntad entre los reinos. Si la cueva de Macpela en Hebrón es la ubicación de la entrada al jardín y el monte Sión en Jerusalén es el lado norte del altar, así como el norte de Hebrón, entonces incluso el territorio literal abarca una gran distancia. Hay más de 17 millas desde Jerusalén hasta Hebrón, la ciudad de Efrat o Éfrata, adyacente a Belén. Está a medio camino entre Hebrón y Jerusalén, y Raquel está enterrada en el camino a Efrat de Belén. Efrat también significa fecundidad, denotando la fiesta de los tabernáculos, pero sorprendentemente también significa montón de cenizas. La resurrección de Olá aparece de nuevo. Del montón de cenizas de las almas justas salen los cuerpos resucitados que cruzan el fructífero río ardiente hacia el trono. De hecho, los místicos consideran que las llamas de la ofrenda olá tienen la forma de un león, lo que cruza con la profecía de Miqueas a Efrat, que es pequeño entre Judá. Efrat puede ser pequeña o estar escondida. Sin embargo, de su holocausto de inocentes emergió del trono el león de Judá, que es un fuego consumidor. Hay otra pista de ofrenda en Levítico, la descripción de la ofrenda de comida. Una porción simbólica de la ofrenda se retira y se quema en el altar, y luego el resto se hornea en pan sin levadura o matza. Esta ofrenda era considerada como la ofrenda de purificación de los sacerdotes, y era solo para que el sacerdocio comiera. El pan sin levadura acompañó a los hebreos en su éxodo de Egipto, y cada año se come durante 7 días en conmemoración de la Pascua. Sin embargo, cuando los hebreos huyeron con sus panes sin levadura, se dieron cuenta que estaban cubiertos contra el mar. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón,
su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piariot, delante de Balsefón. El topónimo Balsefón es una insinuación, ya que significa Señor del Norte. Si bien es probable que aludiera a un dios egipcio o a un nombre honorífico para el faraón, hay un verdadero Señor del Norte, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Rescató a los israelitas del faraón, dominando a todos los dioses egipcios y al propio faraón. Los israelitas acamparon frente al Señor del Norte. Los israelitas gritaron a Moisés: ¿Es que no había sepulcros en Egipto, por lo que nos has llevado a morir en este desierto? Bueno, sí, en realidad Moisés los trajo para que murieran en tumbas en el desierto. Una tribulación en hebreo es un lugar estrecho, y estrecho donde no hay lugar para dar la vuelta. Restringe los movimientos. Incluso la palabra Egipto denota tribulación. En hebreo, Egipto es Mitzrayim, o de las tribulaciones. El Santo de Israel llevó a los hebreos de una tribulación sirviendo a Faraón a otra, quedando atrapados entre el ejército de Faraón detrás y el Señor del Norte delante de ellos. Enfrentarse al peor miedo de uno es un tipo de muerte, como cuando Abraham ofreció a su único hijo como olá. Sin embargo, la olá es un tipo de tumba para la resurrección. Quema todo lo que hay dentro, dejando solo la piel. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Éxodo 14:19. Tanto el ángel de Dios como la columna de nube se movieron delante del campamento y fueron detrás de ellos para protegerlos durante la noche. Entonces, ¿era Balsefón un nombre lugar o una característica del ángel de Dios, quien primero estuvo antes que ellos y luego se movió para bloquear al ejército de Faraón? Baal en hebreo no solo significa Dios en minúscula o amo, significa esposo. El juego de palabras implica que el esposo oculto guió y protegió a los israelitas a través de su muerte y resurrección. Mientras que los egipcios creen que los israelitas están atrapados sin remedio, el esposo oculto o el Señor del Norte aprovecha la oportunidad para enviar la salvación a través del viento caliente y ardiente del este que sopló toda la noche. Éxodo 14:21. Ocultando el milagro como la ola de la tarde que arde hasta la mañana. Por la mañana es otro olá, la travesía del mar, una especie de inmersión a la vida. Las aguas se abren para los hebreos, pero la mano invisible las arrastra de nuevo sobre los egipcios al amanecer. En la tradición judía hay un cruce de ríos después de la muerte. Primero, el alma del difunto cruza el río de la luz, Nahar Dinur, para entrar en el jardín inferior. Una vez más, uno cruza y se sumerge en el río ardiente desde el jardín inferior hasta el jardín superior, después de haber sido completamente purificado y enseñado en el jardín inferior. La pista se encuentra en la línea de Génesis 2 de los ríos del Edén. La definición misma de un río, Nahar, en hebreo es algo que arde y brilla. ¿Qué río es el río ardiente en el que uno se sumerge antes de ascender? Una conjetura educada es el río Perat, llamado Éufrates, en el reino terrenal. En hebreo, Perat significa fructífero. En Génesis 2 era el río que salía del Edén superior
y regaba todo el jardín del Edén inferior, abasteciendo a los otros 3 ríos que rodeaban el jardín. O tal vez la inmersión inicial en el río de la luz es el Pisón, o el río exterior que rodea el jardín. Se cree que su contraparte natural es el río Nilo, ya que era justo a sus orillas donde crecía el pisón, o el lino, para las prendas de lino. Una vez más, esto es especulación, pero las pistas apuntan hacia el jardín. Ríos de agua viva. La vida de la profetisa bíblica Miriam enseña sobre los ríos del Edén y la esperanza de la resurrección. Miriam cuidaba a su hermanito Moisés en el Nilo, que es el río natural que representa el río más externo del jardín inferior, el Pisón. Aunque Miriam sabe que todos los demás niños hebreos que han sido arrojados al Nilo por los egipcios han muerto, tiene fe en que el Dios de Israel puede rescatarlo, por lo que espera. De hecho, Adonai lo hace a través de la mano de la hija del faraón, quien, al igual que Miriam, se dice que es una de las maestras de Torá en el jardín inferior. Como señala el rabino Foreman, en este caso, en el Nilo, donde la vida de Moisés está amenazada, Miriam se queda quieta y ve la salvación del Señor. Es un acto de fe estar entre los juncos del Nilo. Más tarde, toda la nación de Israel es amenazada por todo un ejército egipcio en el mar de los juncos. Todo un mar lleno de juncos. Miriam ya había predicado con el ejemplo en la fe, y Moisés les dice a los israelitas que se detengan y vean la salvación del Señor. En la antigüedad, las cañas se utilizaban como instrumento de escritura y medición. Miriam insinúa que Israel debe tener fe en la palabra y cada persona recibe una cierta medida de fe que puede ejercerse en ella. Todo lo que tienes que hacer es pararte y mirar. Si extendemos la posición de Miriam como una profecía de esperanza en la resurrección, las capas de la fe se vuelven más profundas. Ella creía que Moisés podía ser resucitado del río, así como Abraham creía que Isaac podía ser resucitado del altar. Ella fue el modelo por el cual se exhortó a Israel a creer en su resurrección del mar de juncos, un viaje que mataría a aquellos que los persiguieran con carros y caballo. Moisés se paró frente a ellos debido a la fe de Miriam en la resurrección, por lo que ellos también podían creer en una resurrección de agua. Algunos confían en carruajes, otros en caballos, pero nos acordaremos del nombre de Jehová nuestro Dios. Salmo 27 e Isaías 31:1. Es un salmo de creencia contrastante en el poder de la propia fuerza, que es perecedera y carece de fe en aquel que lo creó todo. Se contrasta con la fe en el nombre de Dios, que es imperecedero y es la fuerza de la resurrección. El Salmo 28 continúa estableciendo esta esperanza. Aquellos que esperan en carros y caballo fueron derribados y cayeron, pero nosotros hemos resucitado y estamos en pie. Cuando el pueblo clama por agua 3 días después de cruzar el mar de juncos, Moisés resuelve las crisis tomando un palo de madera y arrojándolo en agua amarga para endulzarlo. Esta insinuación de agua de 3 días es otra de la resurrección. Para los malvados, el agua es imbebible, insuperable. Al que tiene fe, el agua le da vida para el camino. La lección de fe de Miriam salva la vida de Moisés una vez más en la próxima crisis del agua, porque la gente quería apedrearlo. Este es el momento en que se le dice a Moisés que golpee la roca, y esta es la roca que se convierte
en el pozo de Miriam. Tomemos el nombre de Miriam. Mem, Resh, Yud, Mem. Elimina todas las vocales para que solo tengas Mem, Resh, Yud, Mem. Si vocalizas Mem, Resh, Yud, Mem, de una manera puede significar marim, amargo. Si lo vocalizas de otra manera, puede significar merim, levantar. Si lo vocalizas de otra manera, puede significar morim, rebeldes. Ahora piensa en estas palabras. ¿Dónde aparecieron? Crisis del agua número 1. ¿Cómo es que no podían beber el agua? Ki marim eim. Las aguas eran amargas. Ahí está marim. Mem, resh, yud, mem. Crisis de agua número 3. Justo antes de que Moisés golpee la roca, levanta su mano, Vayarem, que viene de Meirim, elevar. Finalmente, cuando le habla a la gente al unísono de golpear la roca, Shimu no Hamorim dice, escuchad rebeldes, Mem Resh Yud Mem, una vez más. Todas y cada una de las permutaciones posibles del nombre de Miriam aparecen en la crisis del agua. En la primera canta Miriam, la última muere. En la mitad su roca se convierte en este pozo. Miriam está en todas partes en estas historias de la crisis del agua. Juan tiene una visión de una nueva Jerusalén descendiendo. Uno puede suponer que a la tierra natural, pero ¿qué pasaría si se refiere desde el jardín superior hasta el jardín inferior como el río del Edén superior que regó todo el jardín inferior? Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. El Perat, o río fructífero, connota la fiesta de Sukkot, o tabernáculos, que incluía ofrendas de todo tipo de frutas y productos. Era Sukkot donde los judíos practicaban la ceremonia del derramamiento de agua acompañada del vertido de vino. Según la tradición judía, los 4 ríos del Edén son la miel, el vino, el bálsamo y la leche. Yeshua estuvo de pie en la ceremonia de derramamiento de agua de la fiesta de Sukkot y se proclamó a sí mismo como ese río de vida eterna. Él conecta las almas en reposo del jardín inferior con el jardín superior. Cuando la Nueva Jerusalén desciende en Apocalipsis 22, Juan describe 12 tipos de frutas que crecen a lo largo del río y las hojas sanan a las naciones. Esto es consistente con la tradición rabínica. Sorprendentemente, el árbol crece a ambos lados del río y aunque es un solo árbol, da 12 tipos de frutos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:1 y 2. El árbol de la vida es una metáfora de la Torá, la palabra de Dios. Al igual que en el jardín del Edén, el árbol está asociado con un río. El agua es una metáfora de la Torá, al igual que el árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22:1 y 2 se asocia con sus cualidades curativas. El agua en general tenía otros significados metafóricos que muchos judíos habían apreciado. Selkin
ha analizado las tradiciones rabínicas que identifican el agua con la Torá y ha demostrado cómo las palabras de la Torá eran consideradas como un estanque purificador para Israel. Como resultado, en los primeros siglos, algunas sectas judías se sumergían en agua antes del estudio de la Torá o de la oración, ya que se pensaba que renovaba sus mentes para el estudio y se preparaba para la presencia del Espíritu Santo invitada por la oración y el estudio. Cuando Juan menciona en el capítulo 22, no hay necesidad de la luz física del sol y la luna en la ciudad santa del mundo venidero, porque la fuente de la luz es el santo, la ciudad superior descendente es aquella en la que ya no hay más muerte, y las primeras cosas han pasado. Esto sugiere que el descenso completo de los justos en la Nueva Jerusalén ocurre después del juicio de los libros, que ocurre en la segunda resurrección. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21 del 2 al 4. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Apocalipsis 21, 9. La inauguración de la Nueva Jerusalén como residencia permanente de los justos después de la segunda resurrección va acompañada de la disposición de las almas malvadas en el lago que arde con fuego, lo que se conoce como la segunda muerte. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 7 y 8. ¿Puede un alma morir 2 veces? Aparentemente sí. Los malvados impenitentes nunca sobrevivirán el viaje a través del río de la luz, porque es sagrado y para el sustento de los santos. El lago de fuego es una descripción adecuada de la morada de los impíos, que probablemente serán agrupados de manera similar a la forma en que el cuerpo del Mesías está agrupado en el manojo de los vivientes. ¿Puede un alma resucitar 2 veces? Quizás, si se trata de una transformación espiritual aún mayor, entrar por las puertas del jardín superior, cuando los libros se abren en la segunda resurrección. Tal vez sea así. Una pista está en el siguiente versículo, el 9. Ven aquí, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. La novia, adornada para su esposo, la esposa del Cordero, puede ser capaz de pasar de un jardín inferior, según el apóstol Pablo, lo cual ya es inexplicable para el entendimiento humano, a un hogar de ciudad-jardín para la virtuosa esposa del esposo oculto. El trono de esta ciudad emite un fructífero río de Sucot.
Sin embargo, Sukkot es la última fiesta del año bíblico y la Pascua es la primera. Para el estudiante comprensivo, el quiasmo es evidente. Lo que estaba escondido en Pesaj da vida abiertamente en Sukkot. Tanto los ángeles en la tumba vacía como el jardinero le pregunta a María, mujer, Isha, ¿por qué lloras? El marror y el agua salada de cada cena de Pascua representan la amargura de la esclavitud y las amargas lágrimas derramadas en Egipto. Pero pueden representar también las amargas lágrimas derramadas por Sara por la resurrección a la entrada del huerto y las lágrimas que serán enjugadas para siempre en la segunda resurrección. No se puede exagerar la importancia de que Yeshua llame a Miriam Isha o mujer, esposa. Ella fue el primer ser humano en testificar la resurrección, que es el comportamiento apropiado de aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios. Ella fue el primer ser humano vivo y justo en ver la resurrección del esposo oculto. Volvería a estar escondido cuando ascendiera al Padre. Pero, por un momento, Miriam se quedó en el jardín con el árbol de la vida. Cada año, un pedazo de matzá se envuelve en una servilleta de lino y se esconde durante la Pascua. A esto se le llama tzafún. Tzafún significa encerrado, oculto, enterrado y fuera de alcance como Baltsefón. Un rescate de la tribulación se encuentra en la salvación oculta Yeshuat de Yeshua, quien fue envuelto en lino y escondido en una tumba en la Pascua. Esa porción simbólica quemada fue resucitada del fuego purificador de la ofrenda vegetal, y comer ese pan sin levadura de la verdad purifica a una nación de sacerdotes ocultos y enterrados que se preparan para la resurrección hoy. Los místicos judíos también ven el tzafún como la representación de la fuerza vital oculta del alma. Si el alma es luz, entonces esa esencia es la fuente de luz. A medida que el alma espera la primera resurrección en el jardín inferior, esa fuerza vital oculta se purifica aún más, puliendo siempre la luz desde adentro. En la resurrección, el esposo, que ya no está oculto, unirá a todos los sacerdotes ocultos justos y resplandecientes en una nube de resurrección resplandeciente. ¿Cuánto más brillarían en una segunda resurrección? Cantar de los cantares de la Pascua. Cada año los judíos leen el Cantar de los Cantares en la época de Pascua. Al igual que la Pascua, es la historia de Israel y su resurrección. Conociendo algunos de los símbolos bíblicos discutidos en este libro, así como algunas de las ideas judías sobre la vida, la muerte y la resurrección, los versículos ahora pueden cobrar vida con un mayor significado. Tomemos algunos versículos para practicar estarlar perlas o conectar la misma idea en diferentes partes de la escritura. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Cantar de los Cantares 4:10. En Proverbios, la hermana es una metáfora del espíritu de sabiduría, el primero de los 7 espíritus de Adonai enumerados en Isaías. Este doble sentido es utilizado por Abraham e Isaac cuando le dicen a Sara y Rebeca, di que eres mi hermana, para salvar sus vidas de un faraón malvado y un rey malvado, Abimelech. Es más que simplemente salvar su pellejo, proféticamente. Hablan del Espíritu Santo como un ayudador. En este sentido, la novia también es una hermana. Por ejemplo, en Apocalipsis,
el espíritu y la novia dicen, ven. Entonces, ¿cuál es? Sí, si el espíritu está en la novia, entonces ella dice, ven. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Cantar de los Cantares 4:12. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cantar de los Cantares 5:1. La canción hace referencia a la hermana o novia como un jardín, un manantial sellado. Denota modestia y protección de lo que hay en el jardín. Dentro del jardín se encuentra el bálsamo, la miel, el vino y la leche que se dice que fluyen en los ríos del Edén. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Cantar de los Cantares 5:2. Aunque la escritora está dormida, una metáfora de la muerte, su corazón está despierto, por lo que escucha el sonido de Yeshua llamando. A la amada también se le llama paloma, mi perfecta. Se dice que la altura de Gan Edén no es más alta que la altura a la que puede volar una paloma, y su palacio en el nido de pájaro. Una paloma denota un lugar de descanso, como la paloma de Noé en una tierra resucitada. La cabeza empapada con el rocío de la mañana es una metáfora de la resurrección que se asocia con el rocío del cielo. Era temprano en la mañana, cuando Miriam se encontró con el Yeshua resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan 20:1. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26:19. La paloma puede representar la aprobación y la alabanza. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Cantar de los Cantares 6:9. Un precedente de esto es el evento que siguió a la inmersión de Yeshua en el agua. El Padre da inmediatamente su aprobación a su Hijo amado, en quien se complace. Los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como una paloma. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos 1:10. Ahora bien, la tradición judía del jardín del Edén, que no es más alto que lo que una paloma puede volar, tiene sentido. Verdaderamente, el reino de los cielos está cerca. Conclusión. Yeshua predicó, enseñó y evangelizó de manera repetitiva y apasionada sobre el reino de los cielos. No enseñaba sermones imaginativos de alguna utopía lejana. Yeshua enseñó acerca de un reino que está cerca. De hecho, puedes tocarlo en el lapso de tu vida, incluso si solo puedes entrar en él después de la muerte para disfrutar plenamente de sus niveles superiores después de la resurrección. Lo que puede distinguir a un discípulo de Yeshua es cómo se involucra en esta vida. Una vida marcada por el temor del cielo o una conciencia de la cercanía del reino. Insta al individuo a afinar
el mero oído natural con el oído espiritual. El oído espiritual está disponible cuando el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo escribe la palabra en los corazones de los creyentes. Esa palabra cambiará las prioridades de aquellos que buscan ese reino invisible que está tan cerca. Las actividades, el estudio y las creencias que uno practica en esta vida siguen al reino. Cuanto más se apega uno a las cosas del reino, menos hay oportunidad de apego a las cosas que se evaporan con la muerte o con el regreso del Mesías en la resurrección. Cuanto más apegado está uno a las cosas del reino, menor es el dolor de dejar el único hogar que el alma ha conocido, el cuerpo. Aunque este texto no debe interiorizarse como doctrina, sino como alimento para el estudio, la comparación y el pensamiento concerniente a la muerte y la resurrección, un principio parece ser solo de sentido común. Un poco de tribulación ahora para disciplinar los pensamientos y deseos de uno hacia el reino. La menor tribulación del alma cuando se da cuenta de que su hogar ya no es el cuerpo físico. Un alma excesivamente apegada a los tesoros de los juegos de pelota, los videojuegos, las redes sociales, las largas vacaciones, la caza, la pesca, las películas, el trabajo secular o las acciones religiosas realizadas para ser notadas por los demás, tendrá dificultades para pegarse al jardín inferior. Puede ser una separación dolorosa, en lugar de natural, que explique por qué se piensa que las almas revolotearán alrededor de sus cadáveres durante unos pocos días, ya que la separación de la muerte es una experiencia de agitación emocional para los malvados o intermedios. Al morir, uno seguirá siendo lo que era en la mortalidad, pero en el jardín, las prioridades que no son del reino se desvanecen gradualmente de la conciencia. Por ejemplo, cuando este autor se retiró de una carrera en la aplicación de la ley, la sensación de ser un oficial de la ley persistió. Después de que pasaron unos años, esa atención plena en el pensamiento y la identidad se desvaneció. Ese ser sigue ahí, pero las cosas que eran tan importantes en el trabajo diario ya casi no se traen a la mente a menos de que algo lo provoque. Así será con esta vida mortal y las actividades que se evaporan después de la muerte. La ilusión es que estas cosas estaban realmente vivas. La verdad es que no añaden nada a la identidad y existencia eternas de uno. Lo que hoy se siente bien para el alma puede ser una fuente de angustia y arrepentimiento en ese momento desconocido de la muerte. Al conformarnos con lugares más bajos de autogratificación, sin darnos cuenta, bajamos el listón de nuestra existencia en un lugar tan maravilloso que ni siquiera Pablo podía describirlo. Si limitamos nuestra vida espiritual en el jardín inferior, ¿cuánto más limitaría eso nuestro acceso a lugares más santos en el jardín superior? Los cielos superiores es un tema que es mejor dejar para otro momento. Si el apóstol Pablo no se le permitió hablar de las cosas que oyó en el jardín inferior, entonces, ¿quiénes somos nosotros para suponer que podemos especular completamente sobre lo que está más arriba? Lo que sí podemos hacer, sin embargo, es examinar cuidadosamente cada declaración y parábola que Yeshua enseñó acerca del reino. No son lugares comunes, sino consejos prácticos y serios sobre las decisiones que tomamos hoy, en este momento y en cada momento. Podemos estudiar la Torá, los profetas y los salmos para obtener más pistas sobre lo que está por venir, pero lo que realmente importa es si cambia el día de hoy.
A cada momento nos preparamos para nuestro jardín. ¿Qué pasa con nuestros seres queridos que se han ido antes? El ladrón en la cruz nos da esperanza que incluso los bribones pueden gritar un momento antes de la muerte. Es posible que no tenga la misma experiencia en el jardín que aquellos que han sufrido mucho por su fe, pero Yeshua dijo que en la casa del Padre muchas moradas hay. La preparación se está llevando a cabo incluso ahora. Para nuestros seres queridos que vivieron vidas de fe, entonces han entrado en el gozo del Padre en el jardín. Te están esperando. Son conscientes de ti. Es probable que ellos también estén muy ocupados con los asuntos del Padre, aprendiendo y preparándose para mayores deleites por venir. Usemos un ejemplo terrenal de cuando nosotros también cruzaremos y estaremos en el jardín si el regreso de Yeshua se retrasa. Cuando fallezcamos, los que nos quieren en la tierra se estarán despidiendo mientras entramos en la sala de llegada del jardín. Vaya a un aeropuerto y observe los saludos, las sonrisas y la alegría cuando un pariente o un soldado perdido hace mucho tiempo desciende por la escalera mecánica, mirando a su alrededor, tal vez un poco temeroso de que no haya nadie ahí. Luego ven a su familia y amigos esperando, animados saludando, saltando, cantando y extendiendo los brazos para un primer abrazo. El perro de la familia lleva un pañuelo de bienvenido a casa y ladra. Es entonces cuando el pasajero se da cuenta de que la multitud está ahí para recibirlo. Él es a quien han estado esperando. Multiplica esa escena por el número de todos tus antepasados y familiares justos. Cuando asciendas, todos ellos, junto con algunos otros representantes, esperan expectante. Bienvenido a casa, siervo bueno y fiel. Te hemos estado esperando. Referencias: Ángel M. 2000. Explorando las costumbres y tradiciones sefardíes. Brooklyn, Nueva York. Editorial Ketab. Appel G. y Goldstein B. 2016. Código conciso de la ley judía. Una guía para la observancia del Shabbat. Nueva York. OU Press. Bart Zadok A. 1993. Alienígenas, ángeles y demonios. Tellico Plains, Tennessee. La Escuela Kosher de la Torá. Berliner ed. 1591. Targum Pseudo-Jonathan, Venecia. Savioneta. Berlin ed. 1557. Targum Onkelos, Savioneta. Biderman A. 2011. El Mishkan. El tabernáculo, su estructura y sus vasos sagrados. Nueva York. Mesorah Publications Ltd. Borer. Y. 2007. Los códigos geográficos de la Biblia. Israel. Estudio Batami, Betel. Dalman G. y Lightfoot J. 2002. Jesucristo en el Talmud y comentarios a los evangelios desde el Talmud y la hebraica. R. Parish ed. Eugene O. R. Publicaciones de recursos. Drasin 1. 2000. Targum Onkelos, Denver. Editorial Ketab Inc. Eastman M. 1897. Diccionario Bíblico de Eastman, Nueva York. Thomas Nelson. Forman D. Chukat. ¿Por qué Moisés golpeó la roca? Alfabeta.org. Consulado el 13-7-18. Ganor y Ganor O. Chukat. Ulpan O y Newsletter. Consulado el 22-06 del 2018. Jerusalén. Israel. www.umpanor.com/category/newsletter.
Gilman N. 2015. La muerte de la muerte. Resurrección e inmortalidad en el pensamiento judío. Woodstock BT. Publicación de Luces Judías. Can A. 2012. Ecos del Edén. Sefer Shemot, Jerusalén, Israel. Editorial Geffen. Can A. 2002. Emanaciones. Southfield MI. Targum Press. Kaplan A. 1993. La inmortalidad, la resurrección y la edad del universo. Nueva York. Asociación de Científicos Judíos Ortodoxos. Lieber D. Ed. Etz Haim Torah y Comentario. 2001. Nueva York. Sociedad Judía de Publicaciones. Lichtman M. 2006. Eretz. Israel en la Parashá. Jerusalén, Israel. Deborah Publishing. Lusato M. 2007. El Meshilat Yesharim completo. Jerusalén. Instituto OFEC. Miller S. 2007. Piscinas escalonadas y la inexistente y monolítica Mikveh. Edwards D. y McCullough D. eds. La arqueología de la diferencia, género, etnia, clase y el otro en la antigüedad. Volumen 60 de 61. Nemoy, L. Lieberman, S. et al. eds. 1968. Besikta Rabati. Discursos homiléticos para los días festivos y los sábados especiales 1 y 2. Braude G. Trad. Nueva York. Yale University Press. Rafael S. 2009. Visiones judías de la vida después de la muerte, segunda edición. Nueva York. Rowman and Littlefield Publishers, Inc. Sherman N. y Slotowitz M. eds. 1997. La Torá con el comentario de Rashi traducido, anotado y dilucionado. Saperstein ed. Nueva York. Mesorah Publications Ltd. Riskin S. Or Torah en la Parashá. ¿Por qué estaba Sara en Hebrón? Noticias Nacionales de Israel, del 11/6 del 2015. Obtenido de www.israelnationalnews.com/articles articles.aspx 17845. Salanter Y 2004. Or Israel. Zvi Miller Trad. Southfield MI. Targum Press Inc. Saldarini A. 2001. Fariseos, escribas y saduceos en la sociedad palestina. Un enfoque sociológico, edición electrónica. Grand Rapids MI. Erdams. Sherman N. ed. 1996. El Sidur completo de ArtScroll. Nushak Sephard, Nueva York. Mesorah Publications Ltd. Sección del antiguo acueducto de Jerusalén al descubierto por Toy Staff, 21 de mayo del 2015. Los tiempos de Israel. www.timesofisrael.com/Section of Ancient Jerusalem Aqueduct al descubierto. Saint S. 1926. Las visiones de Sadhu Sundar Site de la India. Armidale, Australia. Arca de Noé, 1996. Sperber A. 1959. La Biblia en arameo. Países Bajos. E.J. Brill. Strasfeld M. 1985. Las festividades judías, un guía y comentario. Nueva York. HarperCollins. Zafun Comente. El Africomen. Shabbat.org. Consultado el 20/03 del 2018.
www.shabbat.org/holidays/Passover/Pesach /Eid /117123 /Jewish /12 Tzafun /Africoman.htm. Utley R. 2003. Lucas el historiador. El libro de los Hechos, volumen 3b. Serie de comentarios de la guía del estudio Marshall, Texas. Lecciones bíblicas internacionales. Yerushalmi, M. 2007. De Bagdad a Jerusalén. Yerushalmi.de Yerushalmi Trad. Tel Aviv Editorial Kotarot. Publicado originalmente como El viaje de Abu Moj. Salman S. Ed. 2003. Matzor para Rosh Hashanah. Mangel N. Trad, Nueva York. Mercos Leoni, Chinook. Apéndice A. Menorá con la creación. 7 espíritus, 7 fiestas y 7 asambleas de revelación. Apéndice B. Recorte quiástico. Glosario. Adonai, mi Señor. Brit Hadashah. Nuevo Testamento. En hebreo literalmente pacto renovado. La palabra hebrea para nuevo, Hadash, también significa renovado, ya que aplicamos el adjetivo a la luna nueva. La luna no es nueva, es la misma luna. Su aparición se renueva simplemente cada mes. De la misma manera, Jeremías 31:31 define los términos del nuevo pacto. La Torá será escrita en los corazones del pueblo de Dios. No es una nueva Torá, sino la antigua Torá renovada de una manera dinámica debido a la obra de Yeshua, un mejor mediador que Moisés. Chag, por lo general una fiesta bíblica como Pesach, Shavuot o Sukkot. Una estructura quiástica es una técnica literaria en la que una historia se divide en dos mitades y los temas de la primera mitad de la historia se repiten en la segunda mitad de la historia en orden inverso. Además, las dos mitades de la estructura quiástica apuntan al elemento más importante de la estructura, el eje central. Esto se ilustra a continuación, donde C es el eje. A. Daniel 2. 4 imperios gentiles del mundo. B. Daniel 3. La persecución de Israel por parte de los gentiles. C. Daniel 4. La divina providencia sobre los gentiles. C. Daniel 5. La divina providencia sobre los gentiles. B. Daniel 6. La persecución de Israel por parte de los gentiles. A. Daniel 7. 4 imperios gentiles del mundo. He aquí un ejemplo del libro de Apocalipsis por capítulos aportado por María Pérez Rosas con G como el eje. A. 1. Prólogo y saludo. Aleph Tav, el que viene. B. 2 y 3. Las 7 iglesias. C. 4 y 5. Visión celestial. D. 6 y 8. 7 sellos. 7 trompetas. E. 7. Los sellados. F. 10 y 11. Ángel y 2 testigos. G. 12. La mujer. Hijo varón, dragón. F1. 13. Dragón, 2 bestias. E. 14. La nueva canción. D. 15 al 18. 7 plagas, 7 copas. C. Del 19 al 20. Visión celestial. B. 21. Nueva Jerusalén. A. 22. Epílogo y despedida. El Aleph Tav, el que viene.
Para un ejercicio fácil de comprensión de la estructura quiástica, recorta el gráfico del apéndice B de la menorá. Dobla la menorá a lo largo de su eje. La rama central de las semanas, la primera y la última rama, se convierten en espejos, la una de la otra, al igual que la segunda y sexta rama, y la tercera y quinta rama. Elohim, Dios el Creador nombrado en Génesis 1. Erev Shabbat, la víspera del Shabbat que comienza al atardecer los viernes por la noche. Gan Eden, el jardín del Edén, el paraíso o el tercer cielo. Hermenéutica, métodos de interpretación bíblica aplicando reglas aceptadas de interpretación. Ishim, una clase de ángeles semejantes a un hombre que ministra a los seres humanos. Jubileo, el 50 año del ciclo agrícola en Israel, marcado por la libertad de los sirvientes contratados y la devolución de todas las propiedades ancestrales. Menorá, un candelabro, específicamente el candelabro dorado de 7 brazos que se encontraba en el lugar santo del tabernáculo y el templo. Mishnah, la ley oral judía que tradicionalmente se cree que fue transmitida por Moisés. Yeshua usualmente sostenía la ley oral de la casa de Hillel, pero anuló la mayoría de las leyes orales de la casa de Shammai. Eran las 2 escuelas predominantes de los fariseos en el siglo I. Metáfora, una cosa considerada como representativa o simbólica de otra cosa, especialmente algo abstracto. Mitzvah, mandamiento. Moed o Moedim, alude a las estaciones y a las fiestas señaladas de Israel. Pascua, panes sin levadura, primicias de la cebada, primicias del trigo que es Pentecostés, trompetas, día de la expiación y tabernáculos. Nefesh, el manojo de apetitos, deseos, emociones e intelecto. Es la energía vital que se adhiere al cuerpo para preservarlo. Neshama, el poder más alto del Ruach o espíritu de un hombre que une los reinos humano y divino. Se considera la parte más sagrada y exaltada de una persona. Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, un nivel que une la Neshama superior y el Nefesh o alma animal. Sukkah o Sukkot, una cabaña cubierta o tabernáculo. Talmud, el cuerpo más grande de la ley judía y comentarios que contiene la Mishnah, la Gemara y la Tosefta. Tanaj, Antiguo Testamento. Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevim, Ketuvim o ley, profetas y escritos. Las antiguas divisiones de la Biblia hebrea. Los libros del Tanaj son los mismos, pero no están dispuestos en el mismo orden que las Biblias cristianas. Waqf, entidad religiosa musulmana, financiada por el rey de Jordania, que controla el monte del templo y otros lugares sagrados como Hebrón. Olam Abba, o el mundo venidero. Un mundo perdurable después del reinado mesiánico creado para las personas que son resucitadas. Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, que es salvación. Yabal, una trompeta hecha de un cuerno de carnero, o a veces el cuerno de cabra montés. Yobel, jubileo.